días. días. Qué bueno Bienvenidos. recibirles. Sí, sí, sí. Hoy viernes 15 de julio, Stalin Montero y amables televidentes aquí listos y listas en Uno más Uno, una tradición en la televisión dominicana, para cerrar esta semana, una semana que ha sido bastante activa, Sí. muchísimas noticias en todos los ámbitos. Políticamente hablando, la República Dominicana ha estado muy activa. Hemos visto en el seno del Congreso de la República muchas discusiones interesantes a propósito tanto por un lado de la ley de extinción de dominio que fue conocida y aprobada. Se hizo la primera y también la segunda lectura ya en el Senado y terminó siendo aprobada en el marco de la misma. También hay que decir que en este proyecto que ha sido ratificado por el Senado, ha tenido y ha concitado un alto interés de la sociedad dominicana y altos niveles de discusiones en el interior del Senado precisamente por lo que representa a propósito de los casos judiciales en los que se han visto involucrados por presuntos actos de corrupción funcionarios de anteriores gestiones. Y hay que decirlo, básicamente la gran oposición tiene que ver porque esto pone el agua en remojo de los que han sido mencionados o mencionadas, citados o citadas por una de estas operaciones, la Pulpo, la Medusa, la Coral 5G y demás, pero también por muchas otras. Y de hecho ya se avisa que podríamos estar en las próximas semanas conociendo de una nueva investigación, los resultados de una nueva investigación, o sea que habrá que ver ahí. Mira, de este tema me preocupa, por un lado, el fondo de lo que se aprobó y por otro lado, la forma. En relación al fondo, el hecho de que nueva vez el Senado ratificó esta ley en forma ordinaria. O sea, a pesar de que ya en la primera lectura que tuvo lugar la semana pasada hubo algunas voces, algunas de hecho con bastante conocimiento y calidad para evaluarlo, señalaban que lo que era más conveniente conocerla como ley orgánica, Orgánica. que exigía que se conociera mediante una mayoría calificada, pero que a la vez resguardaba un poco la ley de que pudiera ser objeto de una declaratoria del Tribunal Constitucional. Ya hemos tenido precedentes, yo la semana pasada mencionaba el tema del Código Penal, pero la misma ley de partidos políticos y agrupaciones, Stalin, es una ley que tiene varios articulados que han sido anulados y declarados inconstitucional por el tribunal. Entonces, ¿qué me da miedo a mí? Bueno, que después de tantos años discutiendo una ley que desde mi punto de vista es necesario, no ni siquiera por el tema de corrupción política, sino por el tema del narcotráfico y el lavado de activos, que de acuerdo a datos del mismo Ministerio Público, o sea, la incidencia que tiene el narcotráfico en la delincuencia y en la inseguridad ciudadana, que es un problema que preocupa mucho a la gente, es alta. Entonces, desde ese punto de vista es una ley necesaria e importante, pero por la forma en que fue aprobada corre el riesgo de que más adelante entonces sea una ley que lamentablemente no podamos usar porque va a ser objetada. De eso se veía ayer, porque de hecho fue conocida con 28 votos, 20 a favor y 8 en contra. Eso significa que la oposición, 4 senadores de la Fuerza del Pueblo, 3 del PLD y 1 del partido oficialista, el PRM, no votaron por la ley. ¿Qué pasa? Ahora el procedimiento legislativo implica que va a la Cámara de Diputados y ahí la correlación de fuerzas de los partidos es muy distinta al Senado, donde el PRM tiene una mayoría aplastante y lo demostró ayer porque ratificó la aprobación de la ley, pese a que la oposición gritó bastante, dio pataletas y nueva vez pidió que la ley sea mandada a comisión. Ese es el otro elemento que me preocupa, que es el tema de la forma. Stalin, ayer hasta rabo verde se dijeron en el Senado, mientras se discutían estos proyectos. Yo creo que deja mucho que desear la calidad y la representación legislativa aquí en República Dominicana. En parlamentos como el español, guardando las diferencias, da gusto uno ver unas sesiones de esta por la calidad de la argumentación. Se sacan los trapitos al sol, pero la elegantemente, forma es otra, claro que sí. O sea, se cuestionan las ideas y eso es inclusive desde el punto de vista pedagógico para la población que tiene la oportunidad de seguir estas sesiones que se transmiten en vivo por las redes sociales y las plataformas digitales, es interesante. Pero lamentablemente aquí se van a insultos y yo creo que eso... Lo llevan al terreno de lo personal, como vimos en muchos de los casos. Así es. Es lamentable. Yo sí creo que, bueno, en el fondo son parte de los elementos. Es importante también, y es lo que uno quisiera y desearía ver como desempeño de la labor congresual, y tiene que ver con el tema de poner el oído en el seno de la sociedad por un lado y de las problemáticas que la sociedad espera que ellos puedan dar soluciones con piezas legislativas y por otro lado también el que puedan acuñar y hacerse propios
de las recomendaciones de expertos y expertas en la materia, como en el caso de la ley de extinción de dominio. Ojalá, y lo vamos a ver muy probablemente con relación a lo que tiene que ver con el Código Penal, que también ha sido ya formalmente introducido a través de la Cámara de Diputados, que estas discusiones en el seno del hemiciclo pues pudieran tener un matiz de mucho más elevado nivel. Así es. Y bueno, otro tema que también es importante es el de la seguridad ciudadana, un tema que siempre preocupa. Inclusive, mira, hay gente que está más preocupada por la seguridad ciudadana que por la ley de extinción de dominio, Sí. en términos populares, ¿verdad? Pero una noticia es que hoy, 15 de julio, ya entra Stalin y amables televidentes en funcionamiento el monitoreo, la requisición de las motocicletas que no estén debidamente registradas. Ustedes saben que ese es un plan que forma parte del proyecto de seguridad ciudadana, es el Plan Nacional de Registro de Motocicletas, que forma parte de esa estrategia y que implica que quienes tengan este tipo de vehículos tienen que portar una numeración de código QR en el casco protector y de igual manera tienen que tener registrados sus motores y vinculados a su licencia de conducir. ¿Qué pasó? Bueno, ayer vencí el plazo y hubo aglomeraciones acostumbradas ya en el marco de la cultura política. Y los reclamos de que tardan mucho para recibir. Exactamente, ya estamos viendo algunas de las imágenes de cómo estaban aglomeradas quienes usan este tipo de vehículos, quejas porque esperaban que se le iba a dar una prórroga que ya de hecho se había dado anteriormente, pero esta es una iniciativa que desde el principio comenzó muy lenta, para que ustedes tengan una idea. El balance final al día de ayer hablaba de casi 600,000 propietarios de vehículos de motor que habían acogido este plan. Sin embargo, el parque vehicular en República Dominicana supera los 5 millones y de esos 5 millones hay más de 2 millones, casi 3 millones que son motores. Entonces, cuando tú ves que la cifra es de apenas 589,000 vehículos que finalmente, vehículos de motor, se registraron, creo que es un plan que lamentablemente no cumple las expectativas de Stalin Montero. Así es, y preocupante también porque hay que decirlo, a veces uno conduciendo se da cuenta que pareciera que las leyes de tránsito no aplican para los motores, incluso para las mismas autoridades. Yo creo que por un lado tiene que ver con la limitada capacidad que tienen, por ejemplo, los agentes de tránsito de poder hacer una intervención aguda y profunda en las bocacalles. Sin embargo, no menos cierto es que yo creo que estamos como sociedad perdiendo una oportunidad de poder generar un proceso pedagógico también de transformación. Yo creo que aquí es necesario, son necesarios volver ahí, exacto. Vemos las imágenes ahí de cómo estaba la fila para poder acceder y regularizarse con relación a este servicio. ¿Y cuál es la importancia de este tema? Y por eso lo vinculábamos dentro del tema de seguridad ciudadana. Bueno, que de acuerdo a los datos oficiales, este es uno de los vehículos que más se usa para cometer delitos. Eso desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Ahora, desde el punto de vista de las condiciones sanitarias, hay que señalar que también la mayoría de accidentes de tránsito, y lamentablemente esta semana recibíamos la información de que a nivel mundial nos colocábamos como ya el primer país vinculado a muertes por accidentes de tránsito, una noticia bastante lamentable, tiene también que ver con el uso de este tipo de vehículos. Del tipo de vehículos y sin los mecanismos de protección adecuados. Muchas veces las vidas se pierden, pueden quedar lesiones graves, pero muchas veces la pérdida de la vida tiene más que ver con la condición de no llevar el casco protector como parte de este proceso. Otro tema también, Milicia, relacionado con la seguridad ciudadana y conectarlo ahí mismo porque cruza también por el elemento de la protección integral y de respuesta a la violencia contra las mujeres y la violencia de género en el país, es la producción de un nuevo feminicidio. Este feminicidio, como tantos otros que hemos visto en los últimos años, tuvo un matiz que es lamentable y que nuevamente pone la necesidad de llamar a las autoridades a reflexionar sobre el marco de la actuación y sobre todo de algo que está reconocido y que República Dominicana es signatario, que es la debida diligencia, que es una máxima jurídica que plantea que cuando casos como este, en la que se ve inminentemente puesta la vida en riesgo de las mujeres, el Estado está llamado y obligado a actuar para proteger. En este caso, hablamos de uno en particular ocurrido en Dajabón. Allí el feminicida, y quiero comenzar por él y no por la víctima, porque como él es el que nos queda, es importante que sepamos, que las comunidades sepan cuál fue ese victimario, ese agresor que le quitó la vida. Era su ex compañera de vida, su expareja, habían estado conviviendo dentro de casa por más de un año y ella justamente
unos 10, 11 días antes, había dado unas declaraciones para un medio alternativo, que es la Red Nacional de Comunicadores Dominicanos. Un medio de estos comunitarios importantes que cuando se enteró de la denuncia, ella había ido a la policía, hay que decirlo, no fue al Ministerio Público, no fue a la Fiscalía, que es parte de ese proceso en el que las diferentes instituciones que están llamadas a dar una respuesta al tema de violencia contra las mujeres, de violencia machista, tienen que terminar de ponerse de acuerdo en el marco de las actuaciones. La gente culturalmente suele ir a la policía a poner la denuncia. Sin embargo, la policía como receptora no activa las funciones del Ministerio Público. Ahí lo importante sería que pudiera haber una derivación inmediata a las fiscalías para que puedan tomar la parte, preferiblemente a las fiscalías especializadas en aquellas demarcaciones en donde están, y que pueda actuarse entonces y activarse el protocolo de protección. Pues en este caso ella no corrió con esa posibilidad. Hablo de Milka Peña. Milka Peña era estudiante, iba a Santiago de los Caballeros, y dentro del relato que hacía para este medio alternativo, decía justamente que una de las razones por la que ella había decidido interrumpir la relación, cortar la relación, era por los mecanismos de control que en este caso el feminicida Miguelito, conocido popularmente como Miguelito, pero que su nombre de pila es Leonel Alcántara Luciano, en Dajabón, pues establecía mecanismos de control con el tema de los celos. Y los sábados, cuando ella iba a Santiago a estudiar, se ponía como el diablo. Ya él había hecho un intento, le había golpeado con un martillo en ocasiones anteriores en la cabeza. Fue cuando ella procedió a poner la denuncia. Ella había alertado de que él nunca había llegado a ese nivel, pero había ejercido otros medios de violencia física, psicológica y emocional. Y bueno, pues ahí lamentablemente hoy no tenemos a Milka Peña para poder contar una historia distinta. Y yo creo que lo importante no solamente es lamentarlo, que hay que lamentarlo significativamente, sino que las autoridades tomen los mecanismos de seguridad oportunos para que no haya nuevas víctimas. No debe haber una más. Que así sea, y menos cuando se trata de mujeres que denunciaron. Porque antes una de las dolencias o falencias que se identificaba en el sistema es que las mujeres no se atrevían a denunciar. Ya eso hoy día lo que muestran las cifras es que no es así, o sea, se pone la denuncia. Sin embargo, todavía la respuesta que da el Estado Dominicano ante estos casos es lamentable. Y este no es el primer caso de una mujer que sale en cámaras y dice, señores, estoy corriendo peligro de muerte, y que sin embargo no hay una respuesta efectiva. Entonces, un simple recordatorio también para las autoridades de que el tema de los feminicidios lamentablemente sigue pendiente. Y bueno, Stalin, otro tema que también sigue pendiente tiene que ver con las condiciones sanitarias del país. Hoy la prensa recoge la precaria y lamentable situación, nueva vez, del Hospital Salvador Gautier, uno de los principales hospitales que brinda servicio en el Distrito Nacional. Y que hace menos de 2 meses tuvo una huelga precisamente porque no tenía condiciones. Precisamente por eso. Bueno, pues ayer hubo una rueda de prensa y varios de los directivos de este hospital, incluyendo a nuestro querido amigo Fulgencio Severino, daban la voz de alerta de que la respuesta y el seguimiento que han dado las autoridades no ha sido suficiente y que siguen escaseando elementos básicos justamente para garantizar la atención sanitaria. Dice él que inclusive los pacientes son los que tienen que llevar asa y cloro, Stalin, para poder garantizar el tema de la sanidad en un hospital. Ya no estamos hablando de lo tradicional, de que falta los insumos médicos. Los insumos médicos y demás. Estamos hablando de un elemento básico, que es general sanitariamente hablando. ¿Qué es lo lamentable? Y yo creo que hay tiempo de que el presidente ponga en revisión, porque las situaciones que se han tenido con el Servicio Nacional de Salud son vastas. Las denuncias, los comentarios de irregularidades y del mal manejo de sugerencias, en este caso colocadas sobre el doctor Mario Lama, son reiteradas. Y es un pesar, porque estamos hablando de un galeno que tradicionalmente está concitado en el imaginario de la sociedad dominicana como un hombre progresista dentro de lo que tiene que ver con la gestión, como un gerente. Sin embargo, no ha sido así en la praxis. Entonces ahí evidentemente hay una necesidad. Y haciendo referencia a este hospital de particular, el Gautier, que tiene unas características muy concretas y que tradicionalmente ha sido un hospital que ha atendido a los sectores más empobrecidos, a los trabajadores más empobrecidos del país, con lo cual existe una necesidad inminente de poder atender de manera especial, inclusive con esta variante como un elemento a tomar en cuenta. Y creo que la respuesta no debe ser solamente en el Hospital Salvador Gautier, porque ciertamente, como tú dices, hace 2 meses hubo una crisis
y Que las no soy autoridades se director. comprometieron exactamente del SNS a abastecerle, pero ellos están hablando del tema de presupuesto. Y eso es clave, porque el presupuesto siempre es clave. A donde ve el presupuesto, ahí se demuestra que hay ¿Cuál una es la real prioridad? voluntad política, ¿verdad? Pero creo que esto está muy vinculado a la estrategia en general que está primando en el sector sanitario. Yo soy de las que creo que el tema de la atención primaria debe de entrar en ejecución, porque uno de los problemas que tiene este hospital, como muchísimos otros en el país, es el congestionamiento. ¿Qué pasa? Si tú pones en funcionamiento las llamadas UNAP, tú garantizas que no todas las personas terminen ya en los hospitales de segundo y tercer nivel. Así es. Y hablo del tema del presupuesto porque recientemente UNICEF, conjuntamente con la Fundación Presidentú, presentaron un estudio de cuánto le costaría al Estado Dominicano resolver este tema. Son 3.000 millones de pesos al año, Stalin. 3.000 millones de pesos al año. Yo soy de las que me pregunto, ¿pero hasta cuándo es que el tema sanitario va a seguir siendo la cenicienta en términos de presupuesto? Y mencionaba el tema de voluntad política porque algo que aprendimos con el COVID es que cuando hay una decisión, aparece el dinero. Aparece. Aquí se compraron muchas vacunas, se pagaron a laboratorios privados. A precio de vaca muerta por un lado y con un cheque en blanco por otro. Exacto. Pero es un tema no solo de forma, también es de fondo. Es que cuando el modelo responde y sigue siendo promovido, porque hay que decirlo, una característica de este gobierno ha sido la promoción de las alianzas público-privadas. Y eso evidentemente concita una continuidad, un seguimiento, una reafirmación del modelo en atención de salud y también de la administración de los fondos de pensiones, que tiene que ver con el que estén en manos privadas, en la semiprivatización. Claro. Le digo semiprivatización porque muchos de estos hospitales públicos que reciben fondos del Estado para su funcionamiento, también se rigen bajo los parámetros de patronatos, que también sabemos que evidentemente son una condición distinta. Pero bueno, es parte de las cosas que siguen siendo pendientes en materia de derechos sociales para la sociedad dominicana, como también lo es la preocupación en educación. Ay, y sí. ayer vimos cómo en Palacio se produjo una reunión entre el presidente, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, y el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras, ADP, Eduardo Hidalgo. Allí, bueno, al final la trascendencia de información que quedó como resultado de este encuentro es la petición de la ADP de que puedan hacerse un aumento para los pensionados y jubilados. Y yo quiero hacer un punto de inflexión, porque ciertamente la ADP, una de las cosas que queda en el imaginario dominicano como algo negativo, es que al igual que los galenos, como que siempre lo vemos en la discusión solamente del aumento salarial, del aumento salarial, del aumento salarial. Temas remuneración, Temas básicamente. remunerativos. Muchas veces incluso, ojo, conozco de iniciativas por cuentas propias de muchos del sindicato de los trabajadores de la educación, como es la ADP en este momento, de iniciativas que están orientadas a la calidad. Sin embargo, estas no trascienden con la contundencia con la que trascienden estos reclamos. En mi caso, yo en este particular voy a ser un poco solidario. Yo le digo, bueno, el que el resto de la sociedad no tenga las condiciones necesarias, no significa que debamos restarle a quienes sí se organizan para reclamarlos. Y evidentemente, los que están planteando, primero estamos hablando de que no son pensiones que se dan sobre la máxima de una discrecionalidad del Poder Ejecutivo, sino que estamos hablando de trabajadores que cotizaron durante muchos años y que como resultado del mismo tema de la inflación, de la pérdida de poder económico, pues se ven precarizados para poder sostener su vida, sobre todo en las etapas de la vida en la que uno necesita más medicamentos para atender enfermedades y tiene menos condiciones de producción. Exactamente, sí, se trata de un reclamo de que las pensiones para maestros que ya están jubilados, que oscilan entre los 15,000 pesos, sean por lo menos duplicadas y se pueda alcanzar 30,000 pesos. A mí el reclamo igual me parece válido, igual coincido en que para este tema como los otros que hemos tratado, hace falta el enfoque estructural y transversal, organizar y mejorar el sistema de pensiones y hacerlo, Stalin, más justo, porque hablamos de maestros que ganan 15,000 pesos de pensiones, después de tener toda una vida trabajando y sobre todo en una profesión que amerita tanta entrega y servicio. Pero tenemos legisladores que en 8 años salen de ahí con pensiones vitalicias y millonarias. Entonces creo que sí, que ahí también ese tema implica una mayor discusión. Pero bueno, Stalin, el tiempo de esta perspectiva se ha acabado. Solo mencionar que en la agenda de la opinión pública de hoy también está contemplado el tema justicia, que ha estado bastante caliente en estos días, porque se plantea pues la revisión
y audiencia de casos importantes como el de la Operación 13, así como también el conocimiento de una solicitud para fusionar los casos Coral 5 y Coral 5G, que es un caso en el que están acusando, imputando de corrupción a varios, inclusive generales activos. Así es. Bueno, vamos a seguir manteniendo esta lupa. El fin de semana nos dará tiempo para ver cualquier información que de forma preliminar salga. Y bueno, el lunes nos tocará también pasar balance a ver qué ha avanzado en este sentido. Ahora invitarles a ustedes a que tras la pausa se queden con nosotros. Hoy tenemos 2 entrevistas. La primera, vamos a conversar con una joven que a pesar de su juventud, precisamente tiene un perfil bastante acabado. Ella es Milagros de Camps, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y como ustedes saben, hoy día este es un tema bastante importante para la sociedad dominicana y el mundo. Y además vamos a conversar con ella sobre un evento internacional muy importante para la región en materia medioambiental. Por eso les invitamos a que se quede con nosotros tras la pausa. Como hoy es viernes, también el acento cultural lo pondrán entonces los actores Lidia Ariza y Patricio León, con quienes estaremos viendo también un balance a la agenda cultural del país. Así es. Quédese con nosotros.